Pues bueno, bienvenidas a todos y a todas. Buenas tardes. Vamos a proceder a la charla sobre la lucha LGTBI, sobre todo enfocada en una Europa neoliberal. Bien, quería hacer una pequeña presentación de un poco del tema, ¿no? El movimiento LGTBI en Europa se está viendo un auge de las movilizaciones de distintos colectivos LGTBI por la visibilización y por la lucha y conquista de derechos en una Europa que está haciendo políticas muy desfavorables para estos colectivos y sobre todo que la mayor libertad de movilización y conquista de derechos y visibilización hace que el auge de la extrema derecha, distintos grupos reaccionarios contra este colectivo se manifiesten de una forma más contundente. Estamos viendo contundentes agresiones, por ejemplo, como es en el caso de España, en Madrid, por ejemplo, contra parejas que van de la mano, que son del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, contra personas transexuales, hombres y mujeres. Pues estamos viendo un momento muy importante como también es la política, ¿no? De auge de los colectivos, ¿no? De las conquistas sociales y también un auge de los movimientos reaccionarios contra esto. Voy a presentar un poco a las personas que tenemos aquí, a las mujeres que tenemos aquí. Primero va a hablar Ángela Solano, ¿no? Primero va a hablar de Europodemos y la Secretaría Europea. Después Ángela Solano, que viene del Círculo de Devon. Y posteriormente Aichole Araneta Circulegui, que viene del Consejo Ciudadano. Las dos apellidas. Exactamente. También quería destacar una cosa. Es una pena que ambas charlas, la de feminismos y la de la lucha LGTBI, tengan lugar al mismo tiempo, porque es muy importante, aparte de que es base de ambas luchas, la interseccionalidad entre los movimientos LGTBI y feministas. También un dato que me gustaría añadir, y ya dejo palabra para ellas, es que creo que es la única mesa en la que hay disparidad con el hombre en inferioridad. Entonces, creo que es un placer poder contar con tres mujeres, que además yo simplemente las voy a dar paso a la palabra y yo voy a estar callado, moderando. Es un gusto poder tener a tres mujeres que van a poder exponer todas las ideas. Procederemos primero a que cada mujer haga una intervención y posteriormente tendremos un debate. Así que nada. Pues nada, yo soy Blas, como ha dicho él, soy parte de la Secretaría de Europa de Podemos. En concreto trabajo sobre todo feminismo y LGTBI. Y nada, yo también agradecida del encuentro, agradecida de que los círculos hayan estado trabajando todo este tema y agradecida de estar en la mesa con dos mujeres, el moderador, sobre todo porque la sala, si os dais cuenta, al final está llena de hombres, ¿no? Y eso no es muy representativo de lo que es el movimiento en sí. Entonces, bueno, la charla la voy a estructurar en dos partes. Una primera parte que sería hablar de la instrumentalización que se hace del colectivo LGTBI y una segunda parte que es cuáles son las alternativas que nos quedan para esta lucha, ¿no? En el marco europeo. ¿Vale? Va a utilizar la terminología LGTBI de la manera más inclusiva posible y de la manera más amplia posible. Es decir, que no es solo hablar de lesbianas, gays, trans, intersexuales, sino de lo que es las expresiones de género, queers y aliadas también, ¿no? Para empezar, sobre todo, aclarar todo lo que es el término de lavado rosa o el pinkwashing, ¿vale? Que es la referencia que se hace originalmente a través del Estado israelí, cómo se instrumentalizan los derechos del colectivo y para menoscabar y los derechos del pueblo palestino. Creo que ahora mismo en Europa lo que estamos viviendo es eso, un lavado rosa por parte de determinados partidos políticos de extrema derecha y tratan de instrumentalizar nuestros derechos, como por ejemplo el Frente Nacional, que es un partido de corte homófobo, ¿vale? Originalmente, y que mete en sus filas como segunda cara visible a alguien abiertamente gay, pero que realmente, o sea, ellos abogan por la familia tradicional, como muchísimos partidos de ese corte, ¿no? En España lo vemos a través del PP, que nos encontramos con una boda de Javier Maroto, que se casa con
otro hombre y a la vez va toda la cúpula del PP allí y a la vez tratan de a través de la orden ministerial 2026-2014 negar la reproducción asistida lesbiana. Y tenemos también otros muchísimos ejemplos en Suecia, ahora mismo en Alemania, ¿no? Con el partido de extrema derecha alternativa en Alemania, y que también tiene como cabeza visible a una lesbiana, y a pesar de que también es un partido que aboga por la familia tradicional, que es un partido xenófobo, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a esto, yo creo que hay que indicar sobre todo que hay un fenómeno que se llama homonacionalismo también, y que es un término que lo que hace es señalar al gay blanco rico con privilegios, que se beneficia de una aceptación para entrar dentro de ese grupo nacionalista xenófobo, a cambio de ser, entre comillas, normal, ¿no? Y es un fenómeno que se está dando, pues eso, en toda Europa, y lo que relaciona es eso, el nacionalismo xenófobo y el homonormativismo, ¿no? Yo creo que hay que considerar que la extrema derecha lo que está haciendo es, o sea, lo que considera son los derechos del colectivo LGTB como un privilegio, ¿no? Y que cualquier tipo de reivindicación va a ser a través de una concesión, no a través de reconocer unos derechos que se nos han negado siempre, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Y hay otro fenómeno que se está creando a partir de esto, y es una jerarquía geopolítica de países que son gay friendly, ¿no?, por un lado, y países que son la barbarie por otro lado, ¿no? Que son todo lo que son LGTBI fóbicos. Y sobre todo todos esos países que son la barbarie, que además son los países que estamos recogiendo aquí como exiliados políticos y refugiados, y que bueno, que al final lo que están haciendo pues es pues tenerlos como les tienen sobre todo a la comunidad musulmana. Perdonad que estoy un poco nerviosa, que yo no hablo normalmente, y bueno, entonces estos partidos lo que hacen sobre todo es anteponer la seguridad, y que creo que la seguridad es como el tema central en todos los debates en la Unión Europea, en todos los partidos políticos de extrema derecha, anteponiendo esa seguridad a los avances sociales, y eso a nivel colectivo LGTBI pues nos está haciendo que vayamos para atrás, y que, como ha dicho el compañero, vayan en aumento las agresiones, delitos de odio. Y esto se puede ver sobre todo en una encuesta que hizo el año pasado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la que hay unos datos que son bastante, creo que escalofriantes, los voy a leer, ¿vale?, porque no me lo sé de memoria, pero daba a conocer que casi la mitad de las encuestas del colectivo LGTBI evitan ciertos lugares por miedo a ser agredidas, amenazadas o acosadas en Europa. Más del 80% recuerdan comentarios negativos o actos de intimidación en el ámbito escolar. Más de 4/5 partes de las consultadas señalan que las bromas sobre personas del colectivo son generalizadas en la vida diaria, y el 26% ha sido atacada o amenazada de forma violenta. Además, para más INRI, se admite y se generaliza que hay utilización de expresiones ofensivas hacia el colectivo por parte de los políticos. A mí esto me parece muy grave, ¿no?, y me parece como muy destacable, y muy en relación con lo que tú dijiste antes, ¿no?, porque fomenta odio, fomenta exclusión, así de sencillo. Entonces, ahora voy a la segunda parte de la charla, y estoy siendo breve también un poco porque hemos empezado tarde y para dejar hablar a las demás, ¿no? Hay un fomento se trata de promocionar siempre como que lo diferente es inferior, ¿no?, y sobre todo está muy enfocado a
generar un enemigo, que en este caso es el colectivo musulmán, y esto, o sea, tanto les difama a ellos como que a la vez nos hace un flaco favor a nosotras, ¿no? Porque al final la gente que, o sea, va a haber fomento del odio y nos van a seguir señalando y vamos a ser las oprimidas por parte de gente que no es del colectivo musulmán. Entonces, para terminar, yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es no ocultarse, por un lado, luchar por esa diversidad que hemos luchado siempre, y sobre todo creo que manifestar solidaridad con por ejemplo, esos demandantes de asilo, y hacer un recordatorio sobre todo que somos un colectivo que siempre ha emigrado. O sea, que no es... y además dentro de países occidentales, esos países que son gay friendly y tal, siempre hemos emigrado ahí. Entonces, yo creo que es una buena justificación y un buen argumento de que o sea, hemos sido siempre el colectivo oprimido y que también podemos trabajar con los demás y sacar a la luz esas discriminaciones que hay. Y bueno, un poco más. Yo creo que paso a Angélica, que creo que va a contar algo más interesante o a... Bueno, como veáis, voy a ponerme el cronómetro, pero ya no... ¿Sí? No, bueno, tú me controlas. Sí, adelanto que a lo mejor me extiendo un poquito porque queríamos hablar de muchas cosas, también porque no tenemos la oportunidad de tener mesas especialmente con mucha frecuencia, especialmente centradas en el tema de LGTBI, quisimos meter muchas cosas y luego cuando nos pusimos ahí a meterle mano al asunto nos dimos cuenta que bueno, se nos iba un poco de mano, ¿no? Yo quería empezar, esto no lo podéis ver ahí en la pantalla, simplemente que sepamos que desde el año 92, esto no es una lucha nueva, ya está habiendo iniciativas legislativas a nivel europeo para defender los derechos del colectivo. La última resolución fue en 2016. Tengo por ahí también la Declaración de la Orientación Sexual e Identidad de Género de Naciones Unidas, por si alguien la quiere leer, pero bueno, no quería que esta charla fuese excesivamente legalista, porque si nos ponemos a analizar estas leyes una por una, pues me como... Pero en el 92 la OMS elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales e incluye la transexualidad en esa misma lista de enfermedades mentales. Muchas gracias por el aporte, porque creo que es muy importante. Además, ella se va a centrar mucho en la campaña contra la patologización. Por favor, ¿puedes decir la palabra? Contra eso de las enfermas mentales. No, es que soy andaluza y me cuesta trabajo la palabra. Patologización. Pues eso, ¿no? Y ella nos va a comentar mucho más del tema. Pero claro, esta es la gran disyuntiva que siempre nos presentamos, tanto en este colectivo como en el colectivo, en el movimiento feminista, ¿no? Que es que esta igualdad legal no implica, ni muchísimo menos, una igualdad real, que yo creo que es lo que a todas y a todos nos interesa más abarcar aquí, ¿no? Sí quiero comentar que esto no ha sido siempre así en el movimiento LGTBI y de hecho todo lo contrario, es decir, el Día del Orgullo se celebra el 28 de junio en conmemoración de una revuelta liderada fundamentalmente por mujeres trans, que además eran migrantes en Estados Unidos, muy marginalizadas también pues por el único trabajo a lo mejor al que podían acceder, más relacionado con el espectáculo, muy estigmatizadas porque tampoco tenían una denominación propia, ¿no? Entonces se mezclaba una cosa con la otra, pero que bueno, acabó tirándole piedras a la policía, ¿no? Y como poco a poco ese movimiento fue en principio colonizado por el movimiento de liberación gay, ya asociándose un poco, como comentaba el compañero al principio de la moderación, asociándose a políticas asimilacionistas, que lo que hacía era equiparar el modelo familiar homosexual con el modelo familiar heterosexual, centrado además en el hombre gay por su poder adquisitivo, para poder absorberlo por parte del capitalismo en este llamado mercado rosa, ¿no? Que bueno, digamos que dentro de lo que conlleva ceder hacia una reivindicación social era lo que podían sacar, lo que les salía más rentable, ¿no? Intentar desradicalizarlo lo máximo posible con el partido relacionado con la mercantilización, ¿no? El movimiento sobre todo, pues, bueno, está muy centrado en temas de visibilización y normalización, que creo que a día de hoy siguen siendo súper importantes, pero también en parte muy debido a esta apropiación por parte del movimiento de liberación gay,
muy utilizado el matrimonio LGTB como punta de lanza de este movimiento, ¿no? Casi aunando todas las reivindicaciones del mismo a esta única lucha. Ahí tenéis unas estadísticas sobre dónde es legal dentro de los 28 países de la Unión Europea. Y bueno, y también comentar, que puedo enlazar con lo que ha comentado antes Lara, ¿no? De que esto, por un lado, se ha beneficiado, entre comillas, del proceso de globalización, pero por otro también es verdad que la situación es muy diferente según vivas en ciudad o en pueblo, ¿no? Estamos viendo ya no solo un exilio de un país a otro, sino un exilio dentro de tu propio país, de tu pueblo, de tu pequeña ciudad, a una ciudad mucho más grande, que muchas veces por motivos turísticos, más que de cualquier otro tema, de que realmente la sociedad haya asimilado estas reivindicaciones, sino simplemente una vez más con motivación del capitalismo rosa. Yo voy a dividir la charla en 3 bloques principales. Anuncio, porque me gusta hacer advertencias de contenido, porque nunca se sabe las sensibilidades con las que nos vamos a encontrar. Que en el primer apartado del bullying LGTBI aparecen unas estadísticas que son un poco duras, lo comento ya por si alguien quiere mirar para otro lado o cualquier historia. No, hay que ser respetuosos con esta movida. Y LGTBI-fobia en el entorno laboral y asilo y personas LGTBI. Bueno, en cuanto al tema de bullying, yo creo que se está hablando bastante últimamente desde las instituciones educativas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante llevarlo de lo personal a lo político, porque muchas veces esto no viene simplemente de la falta de conciencia de las personas, sino de una homofobia institucional. Cuando hablábamos de homofobia institucional, el primer caso que se nos viene a la cabeza es Rusia, con la ley que pasaron contra la propaganda homosexual, pero también tenemos casos dentro de la Unión Europea, como es el caso de Letonia, ¿no? Que ha sido denunciado en 2017 en el informe de Human Rights Watch, porque se pasó una ley en 2015 sobre educación de moralidad constitucional y aprovecharon esa ley para censurar varios debates LGTBI, al menos en 2 escuelas durante el pasado año, ¿no? Que vemos como las instituciones, por una parte, cuando les interesa legitimar, discriminan, pero cuando otras, ¿no?, aprovechan ciertas leyes para seguir discriminando, ¿no? Existe diferentes tipos de discriminación dentro de lo que es el acoso escolar, que se multiplica en las nuevas generaciones con la revolución de Internet, porque ya el bullying no acaba en la escuela, continúa cuando vas a casa, a través del móvil, a través de las redes sociales, y realmente llegando a situaciones muy dramáticas, ¿no? Y además afecta tanto a personas que son directamente en el colectivo LGTBI, como personas que la gente asocia al colectivo, porque pareces, o de alguna manera, ¿no? Entonces se te asocia estereotípicamente con ciertos tipos de expresión de género que no tienen absolutamente nada que ver con la orientación de género, y estas personas también entran dentro de este bullying. A personas que muestran apoyo abiertamente, también muchas veces no se cuenta con el apoyo familiar, el apoyo específico, porque no hay nadie dentro de la escuela tampoco que pueda dar una ayuda específica porque tenga una formación especializada con el tema. Y luego también la normalización o minimización del bullying LGTB-fóbico, con la típica respuesta que yo detesto, es que son cosas de niños. No son cosas de niños ni de niñas, esto no es una cosa que nos llega de repente aquí en la mente, no, es una cosa que si se reproduce en la infancia es porque es lo que se ve en los medios, se ve en la familia, se ve en la calle. A esto es a lo que voy, ¿no? También que hay un conjunto de opresiones, por eso se mezclan muchos términos, se mezclan ya no solo siglas del colectivo, sino cosas que no tienen que ver con ello, y vemos que atraviesa muchos tipos de discriminaciones en este tipo. Además, esto se puede trasladar a los otros 2 puntos, ¿no? Que por un lado tenemos directamente por nuestra orientación de género, el sexual, después también por nuestra identidad de género, bueno, después, no hay ninguna jerarquía aquí en el orden en el que lo he puesto. El tema de la raza y etnia también influye, y el estatus migratorio o de ciudadanía, ¿no? Todo eso conforma un compendio de opresiones que refuerza el tema de la discriminación por orientación sexual. Hablando primero del tema de género, ¿no? A esta diapositiva le puse ese nombre porque creo que es una cosa que está 100% relacionada y quizás hay que hacer especial hincapié porque no estamos compartiendo mesa con las compañeras feministas, ¿no? De decir que, claro, el problema también que nos encontramos es que dentro de la sociedad capitalista occidental hay una valorización exacerbada de la masculinidad y una devaluación generalizada de todo lo femenino,
¿no? Entonces el tipo de homofobia o de LGTBifobia que se recibe cambia en función de tu identidad de género, no es exactamente el mismo tipo de actitud, ¿no? El mismo tipo de ataques que se pueden producir. Aquí es clave el papel de la misoginia. ¿Por qué? Porque la misoginia se puede utilizar desde muchas vertientes. Bueno, y especialmente lo que vivimos en esta sociedad es la transmisoginia, ¿no? Pero dentro de la misoginia encontramos que esta es utilizada como mecanismos de control tanto para hombres como para mujeres homosexuales. El tema de la masculinidad, sobre todo mediante la homofobia, el tema de la feminidad, sobre todo a través del sexismo. Y explico ahora un poco esto para que se entienda mejor. El problema es que cuando la mayoría de agresiones que se hacen a hombres gay, normalmente es una agresión mucho más directa, una agresión mucho más física, porque hay que demostrar qué es ser un hombre de verdad. Ahí el problema se entrecruza ya no solo con tu orientación de género, sino con tu identidad como hombre, que se cuestiona, ¿no? Mientras que muchas agresiones que sufrimos las mujeres bisexuales y lesbianas tienen muchísimo más que ver con un problema de que no hemos encontrado una buena polla. Y esto se dice así, lo digo así de crudo porque es lo que nos encontramos, ¿no? Es que el problema es que eres una mal follada, no te han follado como te tienen que follar, ¿no? Es la necesidad de un hombre de verdad. Esto tiene muchas consecuencias, no las voy a nombrar todas, pero una de ellas es eso, la infravalorización de una discriminación más indirecta hacia los hombres cuando no hay una agresión física visible, y una erotización por parte sobre todo de hombres heterosexuales de la sexualidad lésbica y bisexual. Ah, y eres bisexual, hostia, encantado, a ver si te traes una amiga y organizamos algo. No vale eso el tema, ¿no? Es que se suele decir algunas veces que está más aceptada, pero yo creo que esto es una cosa que tenemos que cuestionar con mucha fuerza, porque no es que esté aceptada, sino que está manipulada. Es una bisexualidad o un lesbianismo por hombres para hombres, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de esto es el porno lésbico. O sea, tú ves una peli de porno lésbico y, bueno, todas follamos de muchas maneras diferentes, pero muchas veces es un seco claramente que no es para mi disfrute. Pero todas con uñas largas. Sí. Que es súper práctico. Aquí también, como comentaba, hay un tema también de etnia o de racialización, ¿no? De que, bueno, hay partes dentro de la comunidad LGTBI que no se sienten representadas por las etiquetas sexuales occidentales, ¿no? Esto tiene como repercusiones un menor apoyo familiar por muchas razones. Puede ser porque haya un miedo, si estás viviendo en un país que es un país de acogida, a llamar demasiado la atención. Oye, bastante suficiente que somos migrantes, como que encima te... Sí, perdón. Es que eso no entiendo bien. ¿El qué? ¿Puedes poner algún tipo de ejemplo? Sí, o sea, un migrante polaco en mi ciudad, pues si es homosexual se va a visibilizar muchísimo menos porque ya está afrontando la xenofobia por ser polaco. Entonces a lo mejor desde la propia familia le pueden decir, yo lo entiendo, pero intenta no hacerte denotar mucho porque ya nos tenemos que comer, ¿no? Y es así, por desgracia, ¿no? Y luego un cúmulo de inseguridades de estas personas que están en una situación un poco más precaria a nivel social que se refuerzan mutuamente. Y ahí entra el racismo, la xenofobia, el clasismo y la homofobia. Dentro de todas estas inseguridades, para esta parte del colectivo en concreto, creo que quizás la que más peso tiene aquí es el estatus legal. Si encima estás en un estatus de ilegalidad, no te vas a atrever a visibilizarte demasiado. Paso ahora al tema de LGTBifobia en el entorno laboral. Si antes decíamos de lo personal a lo colectivo, aquí también pasa de lo personal a lo político, aquí pasa también de lo individual a lo colectivo. Sí, también tenemos normativas, directivas europeas en torno a esto que se cumplen cuando apetece y si dan un poco de caña, ¿no? Y también tenemos diferentes tipos de acciones. Esto sobre todo poco porque, claro, muchas de estas discriminaciones son discriminaciones indirectas. Es que haya una sobrecarga de trabajo, es que se fomente menos tu promoción laboral dentro de la empresa, es decir, que no todo tiene por qué ser simplemente, bueno, simplemente no, es algo gravísimo, ¿no? No es todo simplemente el acoso verbal o físico, sino en las empresas también un acoso, quizás una discriminación más sutil, pero no por ello menos discriminatoria, ¿no? 60% de las personas del colectivo reconocen que sufren este tipo de discriminación. Una tercera parte de ellas admite además que es una discriminación directa, no indirecta, sino completamente directa. Y un 68% del mismo, pues bueno, reconoce que se sienten más a gusto abriéndose o identificándose como persona homosexual fuera del trabajo. Y yo creo que esto, aunque a lo mejor digas, bueno, es porque no se atreve, porque la empresa tampoco tiene... También afecta muchísimo a nuestra satisfacción personal, a nuestra calidad de vida, el tener que estar ocultando en el trabajo por miedo a ciertas reacciones y tener como una especie de doble vida entre quién soy en el trabajo y quién soy fuera del trabajo, ¿no?
a pesar de todas estas problemáticas, y este dato la verdad es que yo no lo conocía y me parece escalofriante, solo hay casi un 31% de estas personas afectadas que reclaman y suelen acudir a la misma empresa, lo cual es un poco bueno. Y el menos del 10% acude a sindicatos o a asociaciones especializadas LGTBI, ¿no? Lo cual creo que también es un tirón de orejas para las personas que participamos activamente en el sindicalismo, de que no hacemos un esfuerzo de inclusión. Hay que conocer nuestros derechos, hay que reconocer cuando estamos afrontando una situación discriminatoria y hay que actuar y denunciar, ¿no? Importante también meterlo en los convenios colectivos, incluso cuando no tengamos conciencia de que ninguna persona LGTBI está ahí, porque a lo mejor está ahí y no lo sabemos. Y lo mismo que ya de una manera muy natural se meten reivindicaciones de género y de paridad dentro de los convenios colectivos, creo que esto tendría que ser exactamente lo mismo y no una cuña de género y LGTBIQ. No, hay ciertas problemáticas que hay que atacar en el entorno laboral desde nuestra perspectiva concretamente porque no se dan de la misma manera, ¿no? En definitiva, el movimiento LGTBI y el sindicato se necesitan mutuamente. Se necesitan mutuamente porque muchas veces el enemigo es un enemigo común. Una película que nos encanta, que ya hemos hecho un par de videofonos en diferentes colectivos, la película de Pride, que además es un hecho real, que cuenta la solidaridad entre el movimiento LGTB y la lucha minera contra Margaret Thatcher. La película está chulísima, es increíble, pero cuenta muy bien, de una manera muy bien, cómo dos colectivos que en principio no tienen nada en común, porque además uno de los personajes se queja de que, bueno, pero es que los mineros son los que me gritan maricón cuando voy a coger el tren para ir a la ciudad a trabajar, ¿no? Y cómo, sin embargo, se consigue crear una alianza de solidaridad. También muy importante la visibilización, pero aquí les quiero tener cuidado, es decir, no tenemos que ir con la bala, no, es que lo que tienes que hacer es visibilizarte, hay que tener mucho cuidado porque en ciertos espacios es especialmente difícil. Y sin el apoyo necesario estamos condenando a una persona a situaciones muy duras. Entonces, es importante visibilizarnos, desde luego, hay que intentar tratar, pero para eso también hay que construir una red de apoyo en torno a esta persona para que no se sienta sola cuando dé ese paso. Y una cosa que hago mucho en mi trabajo es hablar de eventos LGTB. Oye, tal día es el orgullo, no vais a venir ninguno, tal día no sé qué, y no son LGTB, pero yo lo estoy diciendo con una totalidad que yo ya me estoy posicionando en torno a algo. Si se tiene que cortar un poquito cuando están hablando de no decir ciertas expresiones, pues bueno, a lo mejor soy la pesada, pero prefiero que sea así, ¿no? También el tema que por ejemplo esto es una cosa que no se ha escuchado mucho, pero durante las reformas laborales en el Estado español había una discriminación especial a las personas con VIH y SIDA, que les ha afectado especialmente y sin embargo no ha estado tan visible esta parte afectada en las reformas laborales como debería haber estado. El tema también de las pensiones y las ayudas para parejas del mismo sexo, que muchas veces eso no se termina de cumplir. Esto sobre todo viene también del modelo americano. Hay una película Freehead que también va sobre este tema, bastante buena, que es la lucha, donde también es un hecho real, ¿no? La lucha de una pareja de lesbianas, ella es policía además, y contrae cáncer y no tiene la posibilidad de cederle su pensión a su compañera. Y el tema del lenguaje. Y con el lenguaje no me estoy refiriendo simplemente a corregir bromitas o a que tengamos un lenguaje lo más inclusivo posible. Es que dentro de la izquierda, en muchas huelgas, en muchas manifestaciones, se emplean cánticos contra la empresa o el gobierno que sea, que son homófobos, transfobos y no se puede permitir. O sea, esto en Sevilla, ¿no? Del movimiento estudiantil, una consigna muy famosa era: si somos el futuro, ¿por qué nos dan por culo, no? Y yo decía, bueno, es que a lo mejor a algunas personas nos gusta que nos den por culo, no entiendo esa asociación de ideas, ¿no? Entonces, creo que es importante que también desde la izquierda, que muchas veces se nos va la bola porque, bueno, el malo está ahí, pero bueno, de paso estamos utilizando un tipo de expresiones que refuerzan nuestras expresiones de nuestros compañeros de lucha, ¿no? Vale, tengo 5 minutos, pero este ya es el último punto, con esto acabo un poco más rápido, ¿no? Y luego ya, por último, pero por supuesto no menos importante, el tema del asilo a personas LGTBI. Y aquí volvemos a hablar, como ya se hablaba en otras sesiones durante estos 2 días, de la Europa fortaleza. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de casos puntuales, como estos 2 que tengo aquí de Hungría y Croacia, que se les niegue el asilo a personas en concreto, sino que además también hay denuncias por parte de la ONG constantemente de la discriminación de los centros de asilo a personas LGTBI, que esto también lo podemos meter dentro de la LGTBI-fobia institucional. Entonces, hablemos de lo que nos toca, la responsabilidad que le toca al gobierno del Estado español de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son fronteras de la Unión Europea al sur del Mediterráneo y esto no es
ninguna tontería. Esto implica que estos puntos son puntos especialmente importantes ya no solo para el Estado español, sino para la Unión Europea en general. ¿Por qué? Porque entra dentro de su proceso de externalización de fronteras. De las fronteras de Europa no acaban en Europa. Las fronteras de Europa cada vez acaban un poco más lejitos, ¿no? Mientras podamos poner un cerco más grande, pues mejor que mejor. Dentro del caso de Ceuta y Melilla, además, tenemos la colaboración del gobierno de Marruecos, no es algo nuevo, desde los años 90, porque sabemos que tenemos muchas cuentas pendientes ahí y bueno, nos conviene tener este tipo de acuerdos con Marruecos mutuamente, ¿no? Aquí hago un pequeño paréntesis porque cuando estaba trabajando la charla me di cuenta de que, bueno, de que la diferenciación ni siquiera yo la tenía muy clara entre CETI y CIE. Los CETI son los centros ¿cómo era? De temporal, de eso. Internamiento temporal de migrantes. Están en Ceuta y Melilla y están asociados, dependen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Como su propio acrónimo en inglés indica, un auténtico desastre. Luego tenemos los CIE, ¿no? Que ya dependen del Ministerio de Interior, y esto sigue una serie de acuerdos a nivel europeo que tienen mucho que ver con el acuerdo de Schengen, ¿no? La zona Schengen en 1985, y que esto también tiene una influencia directa sobre el drama de las refugiadas y los refugiados. ¿Por qué? Porque muchas refugiadas y refugiados vienen teniendo contactos en otros países y por culpa de este acuerdo son retenidos en el país de llegada. Se les impide la reconciliación familiar y se impide también sus propias aspiraciones personales, ¿no? El centro de Melilla está completamente saturado y estamos viendo ahí que de 480 personas que tiene espacio para 480 personas y sin embargo hay 880 cuando fue la CEA. Todo esto de Ceuta y Melilla son estadísticas de 2016 que sacó el CEA. De hecho, al menos de estas personas, al menos 350 son solicitantes de asilo y al menos 50 son directamente personas LGTBI. Sin embargo, en la oficina de asilo de Melilla se suele dar prioridad de salida a las personas sirias y palestinas y el resto tiene una situación bastante complicada. Por otro lado, el otro CETI que tenemos es el de Ceuta. La oficina de asilo está casi vacía porque está muy cerca a la frontera principal de Marruecos y ahí Marruecos impone su propio filtro fronterizo, tú pasas, tú no pasas y al final pues es difícil, ¿no?, atender con ese triángulo ahí. Debido a esta situación hubo, creo que fue en 2016, una revuelta de mujeres argelinas por su situación de estancamiento en estos centros y también dentro de este colectivo de mujeres argelinas en revuelta se afirmó positivamente que había mujeres lesbianas y bisexuales dentro de las que se empoderaron lo suficiente para plantarle cara al asunto, ¿no? Ya voy acabando, creo que queda esta diapositiva de las conclusiones. La disuasión de peticiones, esto es un escándalo, la disuasión de peticiones de asilo. Si no pides asilo, vas a España antes, llegas al Estado español antes. Si pides asilo, los trámites suelen ser de más de un año, ¿no? No te dan la orden de expulsión, entonces tienes que estar más de un año en el CETI esperando. Hay cuotas no escritas sobre este tema, se intenta que las personas que se trasladan a la península sean de unas 80 personas por semana y además hay una especial discriminación de personas LGTBI, con un doble rasero. ¿Por qué? Porque en las propias oficinas, ellas y ellos denuncian que se les dice, bueno, tu situación no es tan desesperada, lo que tienes que hacer es volver a tu país y como lo tuyo choca con la cultura en la que vives, sea un poco más discretito, que si nadie se entera, no se van a enterar, no va a pasar nada. Esto es así. Y al mismo tiempo, sin embargo, dan ciertos, no quiero emplear la palabra privilegio porque no están disfrutando de ninguno, ¿no? Pero digamos que dan cierta prioridad en el paso a las personas activistas LGTBI que puedan demostrarlo. Tienes que aportar pruebas de vídeos, de fotografía, claro, teniendo en cuenta que en muchos de estos países la homosexualidad es ilegal y en muchos de ellos también está incluso penado con muerte. ¿Cómo esperas que yo tenga pruebas de que yo he sido activista de LGTBI, ¿no? Entonces es un poco hipócrita en concreto. Y aparte, pues todo lo que sabemos de las redadas policiales, la violencia, etcétera, etcétera. Y el tema de las devoluciones sumarias a Marruecos, que es un drama, podemos hablar de eso más extendido por no seguir extendiéndome lo que pasó en 2014, al menos 15 migrantes que trataban de cruzar a nado a Ceuta murieron por culpa de la intervención de la Guardia Civil. El juzgado en España cerró el caso y ahora lo han vuelto a reabrir en el Tribunal de Justicia Europeo. Entonces ya para concluir, y perdonadme por haberme extendido tantísimo, pero ya digo que eran tantos temas que no podía hablar más resumido, ¿no? Vemos que aquí, y con esto entablo con lo que comentaba la compañera Lara, los riesgos tan inmensos que tiene un movimiento LGTBI de miras estrechas.
Un movimiento LGTBI que no sea consecuente, pues bueno, que pueda haber una instrumentalización por parte de la extrema derecha, a nivel institucional, o toda la cantidad es un prisma, ¿no?, que tiene muchísimas caras y que tenemos que estudiar los movimientos, ¿no? Y la necesidad, por lo tanto, de intervenciones estructurales contra toda esta jerarquía de opresiones que generalmente provienen también del modelo de sociedad en el que vivimos. Es importante el desarrollo e implementación de políticas institucionales. No quiero tampoco desplazarlas hasta lo mínimo. El hecho de que haya 72 países en el mundo en el que es ilegal y 8 es lo que está penado con pena de muerte es algo que tenemos que eliminar, pero sobre todo la importancia de un movimiento LGTBI fuerte y de una lucha transversal en la que todas y todos nos sintamos cómodas. Bueno, soy Aizole, sexóloga, técnica de igualdad. Bueno, he estado en los comienzos, he sido coordinadora de una campaña internacional que se llama Stop Transpatologización. Estoy en el Consejo de Ciudadanos Estatal de Podemos y también estoy metida en un think tank, en un consejo asesor a través de una ONG que da recomendaciones que luego, no sé si las has escuchado o no, la Organización Mundial de la Salud. Yo también tenía preparado un PowerPoint estupendo, pero he decidido que no lo puedo hacer. Y que voy a improvisar un poquito, sobre todo empezando por recuperar algunas ideas que las compañeras han mencionado, ¿no? Cuando se habla de movimientos de extrema derecha, cuando se habla de la Europa neoliberal y cuando se habla, por ejemplo, del fenómeno del homonacionalismo, se habla en unos términos donde, por ejemplo, las personas trans difícilmente entran, ¿vale? ¿Por qué? Porque habitualmente suelen ser personas que no tienen trabajo, que son pobres, que además, pues no entran, porque hasta hace relativamente poco no hemos entrado en el denominado contrato social, ¿vale? Es verdad que en los últimos años, con la aparición de los menores, la aparición no, porque han existido siempre, pero la visibilización y la lucha de las familias de los menores trans, pues bueno, ya se está dando un salto cualitativo en esta lucha. Y también es paradigmático que quienes defienden, por ejemplo, los derechos de las personas homosexuales, como puede ser el Frente Nacional, o en el Estado español puede ser incluso Hazte Oír, que no tiene una política muy frentista hacia los homosexuales, pues hemos visto lo que ha ocurrido con el famoso bus naranja, ¿no? Es decir, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. También los niños tienen pantalón, las niñas tienen falda, y las niñas serán femeninas, los niños masculinos, y formarán una familia tradicional, nuclear, etcétera, 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 ¿no? Esto al final tiene un hilo conductor que a mí me gusta mucho hilarlo, porque al final estamos hablando de procesos de emancipación, al igual que es un proceso de emancipación lo que fomentan las luchas feministas, ¿no? Al final, más allá de esas normas no escritas acerca de cómo son los hombres, acerca de cómo son las mujeres, pues bueno, está todo este cuestionamiento sobre qué sociedad estamos construyendo y cuáles son los límites a nuestra individualidad y a nuestra libertad de identidad sexual y de opciones sexuales, ¿no? Creo que el ejemplo de lo trans, si es que podemos hablar de lo trans, es bastante paradigmático porque se conjugan todas estas cuestiones a la vez, ¿no? Y a mí, bueno, quizás me voy a mojar un poquito y os voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace no muchos años. Yo sí tengo trabajo, ¿vale? Ahora mismo trabajo en la administración pública, trabajo en la empresa privada. Soy una de las primeras generaciones, o bueno, una de las pocas personas que yo conozco de mi edad que ha pasado por la universidad y tiene titulación universitaria, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, incluso antes de la crisis, las tasas de paro eran de un 90%, ¿vale? Y lo siguen siendo alrededor de un 80% según un estudio de hace 2 años. No he visto los últimos datos, pero podemos estar hablando de esas tasas de paro, ¿no? Bueno, a lo que iba. Aizole, por favor, ¿puedes venir a mi despacho? Sí, voy a su despacho y me dice, bueno, ya me he enterado de lo tuyo. ¿Qué es lo mío?
Bueno, tú ya lo sabes. Digo, vale, pero dímelo tú. Hombre, no te lo tengo por qué decir, porque es meter tu nombre en internet y ya aparece. Digo, claro, pues que metes mi nombre en internet y aparece cierta información sobre mí, que me imagino que no será nada escandaloso, simplemente será una charla, una ponencia o una conferencia o una formación en algún lado, ¿no? Digo yo, ya, pero es que tú trabajas de cara al público. O sea, tú trabajas con clientes. Digo, vale. No sé de lo que estamos hablando, si quieres le puedes poner nombre, pero en todo caso tú has encontrado eso en internet porque yo, que tengo derecho según una normativa europea a eliminar las informaciones que aparezcan sobre mí que puedan ser perjudiciales para mi vida, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque considero que todo lo que aparece sobre mí en internet no es perjudicial, sino todo lo contrario, ¿no? Y porque tengo que dar ejemplo. Por cierto, yo, ya que no le ponemos nombre a lo mío, yo a lo tuyo sí que le voy a poner nombre. Tú estás emparejado con otro hombre y sin embargo eso parece ser que no es ningún problema para nadie. Cuando la hora del café, y esto lo enlazo también con el tema del trabajo y llevar la doble vida, en la hora del café no tienes ningún problema para decir los planes que vas a hacer el fin de semana con tu pareja, o el resto de mis compañeros pueden hablar tranquilamente sobre si se ha ido a vivir con la novia, sobre si van a hacer no sé qué con los hijos. Y yo, ¿qué pasa? Que de repente me han mutado la cara y no puedo, no sé, porque la reunión era una reunión de evaluación del desempeño, ¿no? Entonces parecía que mi evaluación del desempeño consistía en lo que había encontrado de mí en internet, ¿no? Todo esto es un ejemplo de cómo alguien, siendo un hombre gay, puede a la vez ejercer una discriminación contra alguien, bueno, pues que no entra dentro de esas normas no escritas de lo que significa ser hombre y ser mujer, en el ámbito laboral en este caso, ¿no? Yendo un poquito más allá, y también haciendo como un mosaico a nivel europeo, os recomiendo, he traído una tablita, pero más muy pequeña. Hay una tabla que se llama el Trans Rights Europe Index, que lo hace una ONG que se llama Transgender Europe y que lo divide en varios apartados, ¿no? El reconocimiento legal de género, el derecho de asilo, en lo cual no me voy a meter porque, bueno, lo ha explicado muy bien la compañera, los delitos de odio, la no discriminación y el derecho a familia. Bien, en el caso de las personas trans, en muchos de los Estados miembros, para poder hacer, bueno, en muchos de los Estados miembros no es posible que en tu documentación aparezca tu sexo sentido, o sea, tu sexo, no es posible un cambio de sexo legal. En los que sí es posible, habitualmente requieren el divorcio de tu pareja, si es que la tenías, y en la mayoría de los Estados miembros, no es el caso del Estado español, se requiere una esterilización forzada, ¿vale? Lo cual clama al cielo que en el 2007 todavía se requieren este tipo de cosas que van en contra de los derechos humanos, ¿no? Como bien os podéis imaginar, pero esto es así. En esta Europa desigual se da el fenómeno tanto del homonacionalismo como de los requerimientos de esterilización forzada en el caso de las personas trans. Por otra parte, en muchos de los países, bueno, las tasas de paro son enormes, en las agresiones, sobre todo, como bien has mencionado, en concreto a las personas que suelen ser más visibles y también más invisibilizadas, que son las mujeres trans, son enormes. Transgender Europe tiene un estudio específico que lo lleva desarrollando desde el 2008 que se llama Transrespect versus Transphobia, que reporta, bueno, los casos que han sido denunciados de asesinatos de personas trans a lo largo del mundo. En Europa, bueno, no es muy sorprendente encontrarnos con altas tasas de asesinatos en países de tanto de Europa del Este, también en Italia, y en España tenemos varios casos también. Desde el 2008 que apareció el primer caso de Rosa en Andalucía, en Sevilla, además, si no me equivoco. Bueno, y al final, bueno, también legislación sobre delitos de odio en la mayoría de los Estados miembros no hay, y de discriminación laboral tampoco. Esto, bueno,
es como muy gráfico, ¿eh? En los Estados miembros donde tienen puntitos es que sí hay, y en los que no tienen puntitos es que no hay. Entonces hay bastantes filas donde apenas hay Estados miembros, por ejemplo, que reconozcan pues eso, el derecho legal a la identidad de género, por ejemplo, o a cambiar la documentación con respecto a tu identidad. Y en los que hay están con todos estos condicionantes, es decir, divorcio, esterilidad forzada, y yendo un poco a la raíz de toda la problemática, bueno, pues está el no entrar en eso que se considera hombre y en eso que se considera mujer. ¿Cómo regulan esto los estados? Bueno, pues lo regulan a través de, como bien se ha mencionado, los diagnósticos de disforia de género. Es decir, eso en los que se regula, porque en muchos casos no se regula y directamente pues se te condena a vivir en el género que se te ha impuesto, ¿vale? En los que se regula, excepto una avanzadilla, en los últimos años ha habido una avanzadilla de países del norte, que, bueno, pues después de que surgiera el movimiento por la despatologización de la transexualidad, se han puesto las pilas y han pasado a ser pioneras con leyes donde no se exigen requisitos ni de intervenciones corporales, ni quirúrgicas, ni de diagnósticos de trastorno mental, ¿vale? El Estado español es uno de ellos. Llevamos desde el 2007 que se puso en marcha la mal llamada Ley de Identidad de Género. Lo digo mal llamada porque es una ley administrativa que no incluye aspectos como la educación, la sanidad, el tema, las herramientas a nivel laboral, con este 80-90% del paro que os he comentado antes, pero en todo caso lo que dicen muchas de estas leyes es que tiene que haber un diagnóstico de trastorno de identidad de género o de disforia de género. Trastorno de identidad de género o disforia de género es el nombre que recibe el no encajar en lo que históricamente se ha considerado hombre y mujer, básicamente, ¿no? Y esto viene a través de la medicina, haciendo un poquito un repaso a nivel más político, filosófico. Bueno, por ejemplo, Foucault hablaba del necropoder y del biopoder, ¿no? Haciendo un repaso no muy largo, nos encontramos con que pues hace 60, 70 años nos podíamos encontrar con leyes que penaban me falta un poco. 3. Me falta mogollón. ¿Sí? Espera, vale, entonces. A lo que quería llegar es un poco al trasfondo, es decir, toda esta política que antes criminalizaba el ser como eras, se transforma en, es decir, lo que pasa a ser pecado, ¿no? ¿Qué te va a ocurrir después de morir? En ese paso del controlarte tu vida a través de lo que te va a ocurrir cuando te mueras, se pasa a controlar la vida a través de lo que te ocurra cuando estás vivo, ¿no? Y esto es el paso del necropoder al biopoder, según decía y como bien reflexionaba Foucault. Esto se traslada en, que lo que era pecado se convierte en delito. Ahí tenemos las leyes de peligrosidad social, etcétera, y de eso pasamos a un modelo biomédico, es decir, del delito se pasa a la enfermedad. A la enfermedad en el momento en el que no te ajustas a eso que te tienes que ajustar. En el ejemplo de las personas trans, esto es muy paradigmático porque es exactamente lo que en la mayoría de los países miembros de Europa, que está regulado el cambio de identidad de género en la documentación, y lo de la documentación lo repito mucho porque no es lo único, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo me presento con una documentación, por ejemplo, quiero hacer algún trámite en mi banco, o por ejemplo, me quieren dar de alta, porque a mí me ha pasado esto, yo terminar la carrera, presentarme a varios puestos de trabajo, salir elegida y luego cuando me dan de alta descubren que no soy una mujer menor de 30 años legalmente, evidentemente no tienen las bonificaciones asociadas a ella y además, ya no es que me sacan del armario, es que me sacan del búnker, ¿no?
Entonces, y decirme que no. O sea, que no es una tontería, tener la documentación. Sería maravilloso que fuera una tontería, pero no estamos en ese momento ahora mismo, ¿no? Bien, hilando un poquito con el tema de la despatologización, esto se relaciona con el tema del acceso a ciertos protocolos y a ciertas, bueno, pues por ejemplo, terapias de sustitución hormonal o a ciertas cirugías que no las utiliza la mayoría de la gente, en concreto las genitales. Estamos hablando de un 30% de personas que recurren a las cirugías genitales, al contrario de la mitología popular que habla de que todo el mundo odia sus genitales y los necesitan operar. Pues no, es mentira. Sí, además hay gente cada vez más que en vez de tener disforia de género tiene euforia de género, con lo cual, pues lo que dicen los médicos es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Pero en todo caso tampoco es cuestión de demonizar a los médicos, que también reciben, como todos recibimos, estas herencias patriarcales, y que para mí entroncan muy bien con la lucha feminista sobre qué es eso de ser hombre y qué es eso de ser mujer, porque al final está regulando nuestras vidas de unas formas muy profundas, incluso de la forma en la que tenemos de relacionarnos, la forma en la que proyectamos nuestras vidas, la forma en la que creamos nuestros vínculos familiares, de amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es ninguna tontería. En todo caso, para las personas trans es todavía menos tontería, porque mediante este tipo de procesos, bueno, pues por ejemplo, a mí mismo se me ha plantado delante de un psiquiatra que estaba juzgando si yo era mujer o no. Me estaba juzgando si yo era mujer o no en base a los siguientes parámetros. 1, si mis padres habían tomado drogas, porque claro, parece ser que si yo soy así es porque mis padres no currulan bien. 2, si soy muy promiscua o no sé. Bueno, la idea de ser una mujer decente y digna también estará por ahí, desde luego. 3, si me gustaría ser florista o cazar leones en África. Esta es una pregunta que a mí se me hizo hace 10 años, ¿no? Yo, desde luego, si tuviera el power de ir a África, iría a África, no a cazar leones, pero a África sí. Y ser florista, pues bueno. Pero en todo caso era una pregunta que cualificaba para que me dieran una enfermedad, para que me dieran el diagnóstico de una enfermedad que no existe. El diagnóstico de la única enfermedad mental que se cura modificando el cuerpo. Ahí lo dejo. Bien. Entronco esto con el tema de la patologización y el no entrar en esas normas, el no entrar en el contrato social, porque dentro de más o menos un año se va a dar un hito bastante importante. Es que en el 2015 la Asociación de Psiquiatras Norteamericanos sacó su catálogo de enfermedades de trastornos mentales, en el cual otra vez incluía la transexualidad. La transexualidad, palabra que a mí también me gustaría un poco ponerla en cuestión, porque transexualidad significa que hay un tránsito en cuanto a tu identidad, cuando mucha de la gente realmente el tránsito es, o sea, quien hace el tránsito son los demás, son los ojos de los demás que te empiezan a mirar de una forma distinta. En todo caso, tu identidad, o sea, ahí tenemos el ejemplo. Yo a los niños y a las niñas que atiendo en consulta, desde luego, ahí yo no veo ninguna transexualidad, lo que veo son niños y lo que veo son niñas, y lo que veo es que el ecosistema que les rodea empieza a cambiar su mirada, lo cual me congratulo y me felicito profundamente, pero en todo caso la propia palabra transexualidad creo que hasta la podemos poner en cuestión. Bueno, retomando, el año que viene va a aparecer en el catálogo internacional de enfermedades y otras situaciones de la Organización Mundial de la Salud, ese que en el 92 eliminó la homosexualidad como enfermedad mental e incluyó la transexualidad. Bueno, pues la nueva versión está previsto que aparezca el año que viene y puede ocurrir un avance no menor, aunque no con toda la entidad que a algunas personas nos gustaría, que es que la transexualidad como unidad diagnóstica desaparezca del capítulo de trastornos mentales. El que desaparezca del capítulo de los trastornos mentales y se incluya en otro capítulo que no sea de trastornos, sino de condiciones relativas a la salud sexual, no es una cuestión baladí, porque significa que, por ejemplo, a nivel de la sanidad pública, habitualmente se forman equipos interdisciplinares que se llaman unidades de trastorno de identidad de género. Bueno, pues ya no podrían llamarse así. Y punto número 2, no podrían someter a las chicas, los niños y las niñas, las chicas y los chicos, los hombres y las mujeres,
a este tipo de tests y de cuestionamientos que he relatado. Bueno, también a mí, por ejemplo, se me preguntó si quería quemar a mi padre o si escuchaba voces en mi cabeza, porque parecía ser que solo podía tener la enfermedad esa que no existe, que solo se cura modificando el cuerpo, ninguna otra, ¿no? No puedes tener una depresión profunda a raíz de todo esto ni nada, ¿no? Entonces, el año que viene se va a dar ese hito, y esto, bueno, desde luego tiene mucho que ver con la lucha que han ejercido y la agenda que han cogido, bueno, de una forma más organizada, movimientos de lucha contra la patologización, que sobre todo surgieron bueno, pues desde los movimientos sociales más alternativos, y que luego los movimientos más oficiales han acabado por la inevitabilidad y por la vulneración de derechos humanos que esto supone, asumiéndolo como parte de sus agendas. Y bueno, pues es un cambio paradigmático que también bueno, pues, contrasta con estos movimientos que podemos ver, como el de Hazte Oír, que bueno, pues habla de que mientras le pide a Rajoy que tenga los huevos que le pide el artículo 155 de la Constitución, pues bueno, pues habla de que los niños con vulva y las niñas con pene no existen, y que lo que están haciendo es adoctrinar a las familias. Entonces, bueno, vivimos en una época donde todo esto está conviviendo, donde sí que hay avances en cuanto, bueno, sobre todo por la aparición, porque rompe también muchos esquemas de las y los menores trans, y que en todo caso también en pro de esta patologización también se prevé que aparezca una nueva categoría diagnóstica, que es la de la disforia de género en menores, lo cual ya es pues ya un poco aberrante, aunque no se incluya dentro del capítulo de trastornos mentales, porque básicamente se incluyen en esos capítulos porque es el peaje que algunas personas tienen que pagar para recurrir a la sanidad pública y que les provea, si quieren, porque a nivel del Estado español, por ejemplo, es obligatorio el pasar por un proceso médico que habitualmente incluye hormonación, y que la hormonación habitualmente durante un mínimo de 2 años, que es lo que pone la ley, trae bueno, pues en la mayoría de los casos una esterilidad también forzada, aunque no lo ponga por ley, pero es el efecto práctico. En el caso de los niños y las niñas no necesitan ningún tipo de tratamiento, lo que necesitan es reconocimiento, lo que necesitan es ser respetadas y respetados y ser queridas y queridos. Las intenciones de la OMS no van desde luego a favor de los derechos de estos niños y de estos niños, van más a favor de, al tener un diagnóstico, pueden tener, depende de qué tipo de organismos, pueden tener financiación y pueden tener dinero para realizar, depende de qué tipo de estudios, con lo cual el objetivo final no son las niñas y los niños, ¿no? Pero bueno, en todo caso, estamos conviviendo en esta época curiosa, en esta época bueno, pues de grandes enfrentamientos, donde tenemos toda la parte del homonacionalismo, la extrema derecha, donde el asunto de las orientaciones sexuales está entrando de una forma muy sui generis en la agenda política de este tipo de organizaciones. Como bien ha dicho Lara, desde luego son concesiones que hacen, y también es un lavado de imagen, un pinkwashing, como bien ha hablado ella. La transexualidad como unidad epistemológica, porque yo pongo en cuestión la propia palabra, está lejos de caer en la agenda pública, en la agenda política, pero en todo caso también se prevén avances en los próximos años, ¿no? Y bueno, yo para finalizar un poco, también me gustaría, bueno, hacer un reconocimiento, porque desde luego los avances que se han hecho son precisamente por parte de 4 gatos, que empezamos pues allá yo en mi caso ya por el 2007, ¿no? Justo cuando pasé como por todo este proceso psiquiátrico, a denunciarlo, que hemos recibido, que nos han recibido con los brazos abiertos en los movimientos sociales, incluso, y sobre todo en aquellos más radicales, más alternativos. O sea, no sé, yo cuando vivía en Madrid,
pues todos los tiempos que he pasado en el Patio Maravillas, en Escalera Caracola, pues bueno, no tengo nada más que agradecimiento, porque en aquellos tiempos no se nos escuchaba y fueron, bueno, pues las y los primeros que nos escucharon, y poquito a poco las cosas también por propio peso y por propia lógica, y además porque tiene un inevitable engarce y un enlace con, ostras, que nos están diciendo cómo tenemos que ser, o sea, que nos estamos diciendo qué tipo de hombre y qué tipo de mujer tenemos que ser. Y esto, claro, engarza mucho con las tripas de muchos de los movimientos sociales que no están dedicados única y exclusivamente a temas trans, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, agradecer, pues bueno, a los movimientos sociales que nos han acogido pues súper bien, y en concreto también a quienes habéis estado organizando esta mesa y estas jornadas, ¿no? Y el traer a colación un tema que no es baladí, que desde luego para mí entronca transversalmente en una lucha como puede ser el feminismo. Y por último, dar las gracias también por tener dos compañeras, porque habitualmente, no sé, a mí me toca, que suelen ser dos chicos y una chica, o cosas así. Bueno, pues la verdad es que es un puntazo también que tengamos, que seamos tres chicas las que estemos hablando de estas cuestiones, porque muchas veces, no sé si os pasará a vosotros, pero yo me imagino que cuando se habla de cuestiones LGTBI voy a tener a dos chicos gays o bisexuales hablando un poco del asunto. Entonces creo que está muy bien felicitarnos de que tengamos aquí poder femenino y poder feminista, porque esto es una lucha feminista. Gracias. Bien. El encuentro va a terminar a las 4:30. Yo creo que para generar un debate rico tenemos 3/4 de hora. Veo que hay gente que os quiere ir a hacer una pausa. Yo creo que vamos a continuar. Vale. Pues tenemos 3/4 de hora para intervenciones. Yo creo que si queréis preguntar algo a la mesa, si queréis hacer unas exposiciones propias, o también abierto a generar debate. Así que, pues vais pidiendo la palabra, quien quiera hablar. Pues por favor, puedes ir comenzando. Bueno, soy David del Círculo de Dublín y soy de Barcelona. Tengo una pregunta para la mesa y en general, que es sobre el tema de la visibilidad. La visibilidad para nosotros es súper importante. Vemos que, por ejemplo, se han empezado a hacer las listas en cremallera, partidos como el nuestro, y uno se plantea por qué no introducir también en estas listas en cremallera las minorías sexuales LGTBI, que estén representadas en una proporción y que los podamos tener incluso en los puestos de liderazgo, que al final normalmente pues son hombres heterosexuales, y de alguna forma poderlo forzar y poder tener oportunidad de tener diferentes liderazgos de todas estas comunidades. A vosotros que os parece. Y luego comentaros que, bueno, que nosotros en nuestro caso somos de Irlanda. Hemos tenido la suerte, entre comillas, de ver un referéndum por el matrimonio gay, y es el primer referéndum de matrimonio igualitario que ganamos. De hecho, lo ganamos por 62%. Irlanda tiene como mucha fama de ser todo liga y tal, pero en realidad apoyado por prácticamente todos los condados, todos menos uno. Y la verdad es que estamos contentos por eso. Y a ver si me dejo algo por aquí. Sí. De todas formas, a pesar de que estamos contentos por eso, también se nota mucho la diferencia entre Dublín, que es una ciudad pequeñita, pero bastante internacional, donde se ve, hay visibilidad, pero no la que nos gustaría, probablemente una visibilidad mínima al fin y al cabo. Y después, fuera de Dublín, es ya el campo, prácticamente toda la isla, donde ahí es bastante duro. Conozco gente que trabaja en Samaritans, que sería como el teléfono de esperanza, y el mayor problema que tienen es de personas LGBTI que están sobre todo en zonas rurales, y que lo pasan pues muy mal. Y la pregunta a la mesa. La pregunta principalmente para la mesa, pero las listas sí, cremallera.
Yo creo que es algo que se ha hablado, lo he visto en algún sitio debatir, pero no veo resultado y os quería preguntar qué os parece interesante o tenéis noticias de que se esté haciendo, por ejemplo, Lara, no sé. Para todos nosotros. O sea, en principio, hasta ahora no se ha hecho y de momento no, o sea, yo no tengo noticias. No sé si eso, o sea, de aquí a 2019, que es cuando serán las elecciones al Parlamento Europeo, las autonómicas y las municipales. O sea, yo sé que se están tratando, se están haciendo las estrategias de aquí a esas elecciones, pero ahí yo ya no te puedo decir. O sea, creo que no soy la persona que no. Vale, o sea, yo creo que es un debate interesante que creo que podríamos tener entre todos. O sea, que sí. O sea, no sé qué opináis y qué no opináis. Yo sí quiero opinar. Yo creo que o sea, es muy importante la visibilización del colectivo, o sea, y que se trabaja por el colectivo. Lo que no sé hasta qué punto es, o sea, realmente cómo se puede hacer eso, que hacer pides certificados de pureza. Es que yo creo que ahí hay o sea, es un debate que claro, hay una tensión ahí que es bastante compleja. Pero sí que es verdad que sería interesante de una manera, sobre todo personal, por parte de los candidatos, que ya los hay dentro del partido, visibilizarse, ¿sabes? O sea, de alguna manera. Creo que eso ayuda. Pero que también al final también es una cuestión muy personal, ¿no? Entonces, pues bueno. Yo, o sea, lo dejaría al debate y como el Chole quiere, claro. Pero no sé por dónde va, pero solo una anotación. Yo voy dando el turno a la palabra por orden. Si hay una pregunta a la mesa que requiera una réplica breve también por parte de la mesa, voy a dar un poco de prioridad a la mesa para que sea más dinámica la respuesta en función del interés de todos y todas. Por favor. Ella quería comentar sobre esto. Pero no sé, pero igual no soy la primera que ha ido, o sea que igual hay gente que ha levantado mano. Sí, o sea, sobre esto, mira, yo muy leve, o sea, sobre esto, es verdad que hay una tensión, o sea, porque es verdad que hay gente en las instituciones públicas, hay cargos públicos que son L, G, B, T, creo que no. Pero no se visibilizan. Entonces, creo que la falta de referentes en este tipo de cuestiones y en este movimiento es algo que clama bastante al cielo y en concreto además, en el caso de las personas trans, o sea, la falta de líderes y de lideresas es algo, y de referentes y de imaginario en general, o sea, ya incluso yéndome más allá de cargos públicos, etcétera, etcétera, o sea, ahora pongámonos a ver una peli o una serie donde aparezca un personaje trans, cada vez aparece más, pero hasta ahora lo que aparecían eran verdaderas, o sea, eran o víctimas de asesinatos o gente de la que reírse, etcétera, etcétera, ¿no? Está habiendo cada vez más, bueno, un pequeño clic, un cambio, pero en todo caso, en lo que respecta a listas cremallera y a que se incluyan este tipo de cláusulas donde se metan personas LGTB, bueno, lo primero, que es una cuestión muy personal y forma parte de la individualidad de cada uno, pero desde luego en el caso de la T, o sea, es que clama al cielo la falta de referentes que hacen falta en esta lucha, ¿no? Entonces, por mí es un sí rotundo, dentro de que también entiendo que no es fácil visibilizarse como tal y que el ejemplo que he puesto yo, el mío particular, que he puesto que tuve con mi jefe gay, le toca a otra persona y se la come viva. Y seguramente esa persona nunca querrá visibilizarse, nunca, por las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que jugamos siempre con esa tensión, pero que hace falta, es que hace falta 100% sí, o sea, líderes, lideresas, referentes, gente que dé la cara y gente a la que se le escuche, desde luego que sí. Bueno, yo quería hacer una reflexión personal. La verdad es que me siento de otra generación aquí y me estoy riendo con enorme alegría por dentro, ¿no?
porque hace 20 años esta reunión no hubiera sido posible. Yo, hasta que llegué a Podemos en el año 2015 o algo así, nunca había tenido ninguna actividad política o social, salvo en el año 91-93 en Cobham, en Madrid, cuando se creó el primer colectivo gay de Madrid. Yo soy abogado y el caso del que estoy más orgulloso es haber sido parte del grupo, del equipo que defendió a Cobham contra el Ayuntamiento de Madrid que nos quería cerrar. Porque entonces la señora Aguirre, por cierto, nos quiso cerrar el local. Entonces los que salíamos a la calle éramos 4 locas y feas, así de claro. Y bueno, eso de que te iban a dar palos lo daban seguro, vamos, o sea, segurísimo. De hecho había mucha gente que iba con máscaras a la manifestación el 28 de junio y el 28 de junio, ¿no? Así que el mundo, y sobre todo en Europa, ha progresado muchísimo, ¿no? A nivel personal, en términos de visibilidad, yo trabajo en el mundo, soy abogado en el mundo corporativo y nunca he ido con la bandera, pero tampoco lo he ocultado. Una vez en la comisión, muy joven, cuando hice unas prácticas, tuve una bronca por esto y aprendí mi lección. Y quizá porque soy de una generación anterior, siempre he ido con un poco de cuidado con estas cosas, ¿no? Envidio mucho a la gente más joven que va mucho más atrevida, ¿no? Y quiero decir que hace 2 semanas un abogado muy prestigioso en Bruselas que me conoce, me vino a ver y me vino a hablar de que su hijo era gay, que había venido, no sé si es un señor muy burgués y tal, y su hijo le había venido hace un año y que era gay y que quería hablar conmigo del tema, ¿no? Y que estaba muy preocupado. Y lo primero que le dije es que, bueno, que su hijo era muy afortunado porque tenía un padre que se preocupaba por él y que lo estaba acogiendo, y eso es síntoma de cambio. Cuando yo salía a mis padres, mi padre me dijo no volver a casa, básicamente, ¿no? Pero el padre también me contó el miedo que pasa, porque dice, parece que se ha avanzado muchísimo, parece que, por ejemplo, puede salir por la calle en Bruselas, por el centro, puede ir con su novio y esas cosas, pero mira lo que está pasando en Polonia, mira lo que está pasando en Hungría, ¿no? Y la historia a veces es como un péndulo. Vuelvo a decir, hace 20 años una reunión como esta en un partido político no hubiese sido posible. Y no estoy hablando del Partido Popular, es que el Partido Comunista era peor todavía. Era mucho peor, porque en la derecha, si tienes dinero y te callas, les da exactamente igual lo que hagas. Es así. Así que creo que también hay que ser conscientes de los peligros que están ahí. Y quiero terminar con una nota de esperanza también. Yo desde hace 2 años acojo a un niño refugiado, un adolescente sirio que viene con todo el bagaje anti-homosexual, y una de las pegas de los servicios sociales, las preocupaciones que yo era homosexual y que cómo iba a encajar esto, y que menudo problemón, ¿no? Entonces, lo que hace 2 meses, pues tengo unas broncas con un adolescente de 16 años, me volvió a las 6 de la mañana, un domingo, y eché la bronca y digo, ¿tú de dónde vienes a estas horas? Y me enseñó el teléfono y se había pasado la noche en un bar gay bailando encima de una barra. Y dije, Golfo, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Pues que mi amigo es gay y me fui a pasármelo bien con él. Pues mira, ese paso que dio él, que es tan macho, musulmán y tal, que fue con su amigo gay a pasárselo bien a un bar gay, porque se ve que estaban dando Coca-Cola gratis o algo de eso. Una cosa así debía ser. Pues eso también da una muestra de esperanza, ¿no? Que con educación y con paciencia puedes ir convenciendo a la gente. Y ahí lo dejo. Buenas tardes, Alberto desde Ámsterdam. Quería lanzar una pregunta desde más absoluta, probablemente imperdonable ignorancia. Dentro del acrónimo LGTBI, ¿qué es eso de la I? Intersexual. ¿Y cuál es la diferencia con la T y qué? Pues, bueno, intersexual, otra palabra muy utilizada, pero es intersexual, y luego explicaré por qué está mal utilizada.
Sí, porque al final, a ver, esto también responde, o sea, el lenguaje, se habla antes del lenguaje, o sea, el lenguaje y cómo configuramos el lenguaje y cómo programamos nuestro cerebro es fundamental, porque el lenguaje crea también simbolismos y eso crea realidades. Bueno, intersexual se refiere a las personas que cuando nacen, según la sexación o la atribución del sexo que se hace en base a los genitales, como los genitales no indican claramente un pene y unos testículos, o sea, genitales externos y gonadas, pene, testículo o, bueno, en el caso de la vulva, lo que se ve por fuera es la vulva, o sea, que no comprueban tampoco si hay ovarios, pero bueno, o sea, pene, vulva. Entonces, las personas que nacen con algo que no está claramente, o sea, orgánicamente, esa estructura ya diferenciada, no está definida o no ven los médicos claramente si es un pene o es una vulva y un clítoris, pues son esas personas a las que llaman intersexuales. Es muy difícil encontrar a gente intersexual y ahora voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con esto de la transexualidad, la intersexualidad y en general lo que se utiliza sexual y sexualidad para decir genital, porque es al final esa metonimia rara que se hace, ¿no? O sea, genital es genital y sexualidad es sexual y sexualidad, no es genital. Genital es genital y para eso tiene su nombre, ¿no? Pero hacemos una metonimia, una simplificación ahí que luego viene muy bien para explicar cómo tienen que ser determinados cuerpos, que al final estamos hablando del orden y del control social de los cuerpos. O sea, el resumen de lo que hemos ido hablando un poco aquí, con todas sus ramificaciones, es ese, ¿no? Entonces, las personas intersexuales, en mi opinión esa palabra no está bien utilizada, pero son aquellas personas que cuando nacen no tienen unos genitales que se pueden adscribir a pene y la bolsa testicular o a vulva y clítoris. Es muy difícil encontrar a gente también que se visibilice, porque evidentemente además aquí hay una carga brutal y es que hasta hace muy poquito a los niños y las niñas que nacían con estos caracteres genitales se les solían primero intervenir para normalizar sus genitales y punto número 2, ocultar esta historia. O sea, es decir, que había secretos y que luego cuando, por ejemplo, descubrían en algunos casos, por ejemplo, pues una chavala de 12 años que, claro, que ha estado tomando unas pastillas que al final ha sido hormonación, pero que no se daba cuenta porque se lo vendían como otra cosa y se da cuenta de que, ostras, a mis amigas les está bajando la regla y a mí no, ¿qué pasa, no? Y se da cuenta, bueno, pues de que su configuración gonadal, genital, pues no era la que era y que ese recuerdo que tenía de alguna operación pues fue lo que fue, pues eso trae un estigma, una desvalorización de la propia persona, el poner en cuestión tu propia identidad, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, y sobre todo el secreto familiar y el secreto médico que suele rodear todo esto tiene unos estigmas asociados que hacen muy difícil la visibilización de las personas intersexuales, ¿vale? Y eso es la intersexualidad ahí. Yo una cosita muy pequeña que quería añadir a lo que tú has comentado también es el hecho de que hay gente, como tú has bien explicado, que no lo sabe cuando nace y lo sabe más tarde, cuando empiezan los procesos hormonales, que a lo mejor, bueno, pues tú has crecido con testículos y pene y de repente te empieza a crecer el pecho, ¿no? Y no han sido hormonados porque no se sabía, no lo sabes hasta cuando ya eres mayor, a el otro extremo, que es algo muy obvio cuando nace y hay una mutilación forzada en la que obviamente eres un bebé y no se tiene en cuenta cuál va a ser tu identidad de género y ya se te mutila. Se le pregunta a los padres qué prefieres que sea. Y es así. Bueno, en realidad se le pregunta qué prefieres que sea, pero lo más fácil, porque tecnológicamente las cosas no están tan desarrolladas, es cortar. Por ejemplo, si alguien tiene una abertura y tiene un clítoris muy grande, pues es más fácil hacer esa abertura más grande y ese pene clítoris grande, pues cortarlo y convertirlo a tamaño estándar de lo que se puede considerar vulva clítoris. Con lo cual, muchísimas personas que nacen con genitales que, según la lectura social que hagamos, no entran dentro del binomio genital que nos esperamos,
pues habitualmente esto suele ser cortar y coser, es decir, vulva y... O sea, suelen hacer los niños, básicamente. Luego nos encontramos con casos como el de Mauro Cabral, que le ocurrió esto y que él no lo sabía, se lo ocultaron en la familia, le hormonaron, le crecían los pechos, etcétera, 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 y luego se encuentra con que él es un chico. Él es un chico hormonado desde peque, con unos caracteres sexuales secundarios, pechos, estructura ósea, voz, etcétera, etcétera, totalmente femeninos, y es un chico al que le han hecho un proceso de transexualización y que se tiene que volver a destransexualizar. Una mutilación en todas las ramas. Bien, por favor. Me he confundido. ¿Has hecho 4 a la vez? Por favor. Yo era contestando a lo de David y entrocando con lo de la cuestión de la pureza y lo de la patologización, ahí como un flash total. Nosotros hicimos una visualización del colectivo LGTBI en las listas cremallera. Entonces nos dijeron, tomándonos totalmente en serio, bueno, pues que cada uno elija su sexo y entonces si lo va tocando, digo, bueno, ahí no hay visualización, o sea, ahí no estás realmente haciendo cremallera, sino estás haciendo pues un sample estadístico. Hay un tema que yo con la gente que lo he hablado casi nadie es consciente de esto, ¿no? Y es una cosa muy interesante que cuando tú estudias el atletismo femenino, los deportes femeninos, dicen, bueno, a ver, mujer puede competir aquí, hombre puede competir ahí. De repente te encuentras unas mujeres que tienen un cuerpo súper musculado y tal, y se empiezan a pensar, ¿esta puede competir o no? Entonces empiezan a decir, a ver, tiene cromosomas XY, y entonces empieza a decir, si tiene cromosomas XY, pero a ver, que no veas que es una tía, o sea, dice, y entonces luego dicen, bueno, vamos a hacerlo mejor para no perjudicar a nadie. Vamos a ver, ¿cuánta testosterona tiene? ¿No? Entonces empiezan a hacer medidas de testosterona. Esto es una movida y lo que tú te acabas dando cuenta, lo que ya sabemos todas, ¿no? Es que tú no tienes ni hombre, ni mujeres, ni viceversa, ¿no? Tú tienes un continuo de expresiones genitales, un continuo de expresiones de género y otras sexuales, o sea, un continuo de las sociedades. Entonces tienes una movida para tipificar es en general. Entonces llega el momento que dices, listas cremallera, y dices, ¿qué hacemos? ¿Una lista de un examen de pureza? Esto es como la seguridad social. Si yo voy y digo, mira, yo me quiero cortar los genitales porque yo me siento mujer, y dice, te tenemos que hacer un análisis psicológico a ver si estás bien de la cabeza. Pero tú eres tonto. O sea, la movida que me voy a encontrar yo cuando mañana salga y vaya y soy una tía, para los ojos que me vean como un hombre, es tan brutal que si yo te lo estoy pidiendo, me lo habré tomado en serio, ¿no? Entonces, si yo me incluyo como trans, como lo que quieras, dentro de candidato a un cargo, porque hay una lista cremallera, hay una pequeña tensión en el sentido que me puedo expresar intentando aprovechar, pero el estigma social que tiene, desgraciadamente, el presentarse como trans, a mí me garantiza que nadie va a hacer la gilipollez. Es decir, soy trans para alcanzar una posición de poder, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que fiar de la gente y yo creo que es muy importante tener no sé qué tanto por ciento dentro de las listas y qué forma, pero hay que visibilizar para que tengamos modelos sociales de gente que es trans, que tiene el género y el sexo, que salga de donde pueda salir, ¿no? Y que eso sea totalmente normal y hay que ponerlos ahí. Yo creo que es importante que está en línea de género y te tienes que fiar de ellas y de ellos. Si dices, mira, yo soy trans y me quiero poner a este grupo, porque sí. Dice, pues venga, adelante. O sea, esta es mi opinión al respecto y es como, no sé, hay que un poco argumentar. Sí, te iba a preguntar si querías hacer algo más. Yo con lo del deporte y sobre todo el deporte de élite, un poco del élite o del de no tan élite, pero es curioso dónde se ponen los límites. Es decir, los chicos que han nacido con vulva, si hacen su transición con respecto a lo que les dicen los médicos, pueden competir con los hombres. Pero las chicas, o bien que tengan mucha testosterona natural en el cuerpo,
o bien pues bueno, tengan esa testosterona pues, porque por ejemplo tienen unas gónadas, unos testículos que también los producen, etcétera, etcétera. Es ahí donde, o sea, es en la parte de las mujeres. O sea, es que esto otra vez entronca con un poco la lucha feminista, ¿eh? O sea, las mujeres solo pueden, o sea, no se nos va a colar una Caster Semenya rompedora de todo tipo de récords en una competición masculina. Pero es que si nos ponemos a pensar, o sea, el deporte y sobre todo el deporte de élite está configurado de personas que tienen configuraciones genéticas y aptitudes corporales excepcionales. ¿Por qué a esta chica se le tiene que rebajar su nivel de testosterona y rebajar su excepcionalidad para competir con gente que es menos excepcional que ella? ¿Por qué? Y pongo el ejemplo de mujer, porque esto pasa en el caso de las mujeres deportistas. O sea, el peligro de que una mujer pueda superar a un hombre. O sea, a mí me parece que es un ejemplo muy paradigmático. Bien, solo un apunte, como me están viendo un montón de palabras ahora, vamos a intentar ser más breves y un poco más ágiles porque están surgiendo un debate interesante, sobre todo porque es que me han dicho que hay que ser muy puntuales en la hora y sobre todo porque te tienes que ir a y media sí. punto, ¿vale? Yo estoy pendiente de la hora, vale. para decirte 25 te aviso. Un poco más breves y más ágiles. Vale, lo intento, ¿vale? Sí. Muy rápido. Entonces me doy las gracias, pero os he dado las gracias porque me ha encantado, de verdad que me habéis expuesto a aprender muchísimo. Voy a la pregunta. Creo que en las tres intervenciones he visto un elemento muy llamativo que era como en las luchas que habéis ido describiendo había algo muy claro que era como la disputa por la vida, que conectaba con una serie de luchas que incluso podían venir a lo mejor de otros lugares, cuando has comentado tú por ejemplo el Patio Maravillas, como eso conectaba de una manera incluso intuitiva, ¿no? Con gente que a lo mejor venía de otro tipo de trayectorias, ¿no? Y pensando en que uno de los objetivos, como habéis planteado, puede ser el ampliar, ¿no? De algún modo una serie de demandas que puede ser la demanda por lo que un poco me ha dado más cerca o la diseminación asistida, en este caso, que la puedan asumir otra serie de sectores. Al mismo tiempo hay un riesgo aquí de que los actores cambian también. Por ejemplo, en el caso de las lesbianas reclamando, demandando la diseminación asistida, si eso se ampliara a un sector más grande, se corre el riesgo al mismo tiempo de que los protagonismos cambien y a ver si podría reflexionar un poco sobre eso, sobre un poco esa tensión, que se amplíe, pero al mismo tiempo que se pueda invisibilizar, como ha ocurrido yo creo un poco con el matrimonio gay, que ha sido a lo mejor una demanda que luego se ha convertido en sentido común. Y luego quería ver si podíais reflexionar un poco sobre la familia, porque lo que habéis comentado de realmente esto de cómo de forma obligatoria, cómo ser hombre, cómo ser mujer, si no creéis que una de las instituciones mediadoras fundamentales es la familia y cómo la familia media entre el tipo de orden y los sujetos, ¿no? Y cómo de algún modo batallar directamente contra lo que es la familia, esa institución, no es clave para desactivar esos procesos. ¿Qué opináis? Bien, solo un apunte. Cuando haya una pregunta y tiene que haber la respuesta a la réplica, por favor, lo más breve posible ambas, ¿vale? Porque es que si no, a lo mejor alguien hace de pronto unas cosas. No está mucho, ¿no? No, pero yo insisto, ¿vale? Por favor. No sé si quizá como tenemos poco tiempo podemos adelantar el cierre, porque nosotros hay 25 gustos y respondemos todas las preguntas juntas en el... Lo digo porque da paso al debate, vale. Si no va a ser menos... ¿Se os parece bien? Sí. Vale, pues ¿dónde estamos? No, ese ya. Yo quería hacer una pregunta muy rápida, agradeceros a los cuatro la presentación. Yo quería saber el hecho de que se quite el tema de la transexualidad de los listados médicos, ¿qué consecuencias tiene eso a la hora de una total ignorancia? ¿No tendrían entonces derecho a las prestaciones médicas, la seguridad social? No sé si me explicaba la pregunta. Sí. O sea, que te quiten de la lista quiere decir que ya no te puedes, los tratamientos que tienes que hacer para cambiar de sexo ya no te los paga la seguridad social, o al no considerarse enfermedad. Cambiar de sexo, es que hablábamos una No. Vale. Yo considero que la gente cambia la vida de los demás. La gente es quien es.
Pero bueno, lo digo porque es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? Lo del cambio de sexo. Yo, pues no sé, yo siempre he sido así. Pero bueno. O sea, que no tiene nada que ver con que me haya salido tu taza en un momento de nada. Pero bueno. Luego... luego me explico un poco. Yo tengo una pregunta y si digo una burrada es por ignorancia, ¿vale? Yo siempre me pregunto, cuando hay lucha LGTB y sobre todo trans, siempre se ven muchas mujeres. Y yo siempre me pregunto, ¿dónde están los hombres trans? ¿Dónde están los hombres que las han educado como mujeres y sin embargo hay un momento que han descubierto que se quieren expresar como mujeres? Y esto, yo lanzo una reflexión, una pregunta, si esto tiene algo que ver con que lógicamente un niño que le han educado como niño y en esta sociedad le han dado ciertos, le han legitimado a expresarse y todo eso, y luego cuando se ve en un rol de mujer explota porque le han rebajado a un rol más pequeño, explota y se ve esas personalidades fuertes de mujeres trans. ¿Y por qué eso no se ve en hombres? O sea, y yo me pregunto, ¿será porque cuando han sido niños han sido educados como mujeres y luego cuando pasan al rol de hombres no se ven exprimidos? No sé si me explico. ¿Por qué hay esa explosión de mujeres trans? ¿Dónde están los hombres trans en las manifestaciones? Por ejemplo, que has dicho que la del Día del Orgullo Gay, la del primero, ¿por qué no había hombres aquí? Esa era mi... ¿Por qué no hay ese boom? ¿Dónde están? ¿Se quedan acomodados porque ya están bien en su rol de hombre con privilegios? ¿Responde ya? A esta respondo. O sea, y a cuál respondo. No, pero Juana me deja para después grabar. Además, a esta pregunta, a esta última. A ver, vale. Es una pregunta muy interesante. En el activismo internacional, quienes se comen la tostada, desde luego, son los hombres trans. Mauro Cabral, Miquel Mise, o sea, sí hay. Luego, yo pongo en tela de cuestión, porque, por ejemplo, y te voy a hablar otra vez de mi caso personal, Yo nunca he tenido los privilegios de ser un hombre porque ni en mi infancia ni en mi adolescencia parecía un hombre. O sea, mi voz era así, no sé, tenía caderas, la gente me confundía, bueno, no me confundía, pero bueno, con una chica, con lo cual yo esos privilegios, en todo caso he tenido la desventaja de que se me veía, no sé, como un ser anfibio entre dos aguas, ni una cosa ni la otra, y eso, yo desde luego los privilegios de ser un hombre no los he tenido. Luego sí he vivido en mis propias carnes las desventajas de ser una mujer. Entonces yo no sé si por eso hablo con tanta rabia y tal, pero bueno, no sé, también le he hecho un poco de cachondeillo, no sé. Pero bueno, en todo caso, la reflexión sobre el tema de los chicos trans y el liderazgo, yo creo que cada vez hay más. O sea, no sé, se me ocurre Leo Murió, Miquel Mise, Mauro, no sé, o sea, en el activismo ya más internacional hay muchos. El hecho de que hay una reflexión un poquito más allá también, y puede ser que sea verdad que al haber sido en algunos casos educados como mujeres, pues bueno, pues también puedan ser más empáticos. O sea, es decir, no vamos a valorar solo las partes masculinas de esas mujeres bravas, poderosas y tal, pero yo creo que hay chicos que, enlazando también desde la sensibilidad más feminista, son chicos que escuchan mogollón, súper empáticos, que saben trabajar en equipo y tal, entonces yo me gustaría poner en valor eso. Y luego, punto número 2, también iba a decir que en el caso de otros chicos, al ser en la mayoría de los casos más fáciles el ser invisibles y al ganar privilegios como hombres, pues eso también hace que se acomoden mucho mejor y que no necesiten hacer mucho activismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco diría como esas 3 o 4 cosas. Quería hacer referencia a la intervención que hizo el compa
que ¿me recuerdas su nombre? Que no... Cándido. Que me parece muy interesante cómo en este tiempo la lucha y la organización colectiva ha permitido precisamente ganar esos espacios. Pero quería preguntarte a ti y también a la mesa, en términos políticos, como organización, si todavía falta avanzar en esos espacios, o sea, si todavía tenemos, o sea, el colectivo LGTBI necesita avanzar en esos espacios tanto dentro del partido, especialmente dentro del partido, y qué serían esos espacios, o sea, qué es lo que falta o cuáles son esos pasos, esos primeros pasos que faltan todavía para dar. Bien, respondemos brevemente cada uno. A mí me gustaría decir un segundito. Por favor, responde brevemente tú y después también la pregunta iba para ti. Bueno, lo que yo creo, y esto es puramente personal, creo que la mayor lucha que tiene, el mayor objetivo del movimiento LGTBI debería ser el espacio sociolaboral hoy en día, ¿no? O sea, nuestros lugares de trabajo, la no discriminación en el trabajo, no solamente discriminación de que no te promocionen como a otros y tal, pero también la discriminación en términos de comentarios despectivos, ¿no? Dentro del partido. No, dentro del mundo laboral, del trabajo. Yo creo que es más... O sea, si de que te den trabajo. Pero me refiero trabajo. específicamente en cuestiones de políticas, o sea, espacios que tengan que ganarse dentro del partido. Puede ser, no sé... O sea, yo te lo digo porque pasa lo que me toca a mí, por ejemplo, lo pienso en términos de lo que me toca a mí en este momento, que es la migración, y lo mismo pasa con los feminismos, y es como hay cosas que nos atraviesan a nosotras, que solo nos toca a nosotras, y por eso nosotras tenemos la vocería en esos aspectos, porque una persona, bueno, ustedes son migrantes también, en ese sentido, estamos compartidos, pero en términos políticos yo puedo decirle al partido que faltan más vocerías de migraciones o que falta que las migraciones se atraviesen más en diferentes áreas del partido. Entonces mi pregunta es, desde el LGTBI, ¿qué son esos pasos que faltan por dar al partido que todavía no hemos alcanzado de cara a esa lucha que tú has señalado en esos 20 años y que nos tiene hoy aquí sentados en el año? Bien, pero respondemos brevemente cada uno de nosotros lo que nos parece. Es que, compa, es un debate político, yo creo que más allá de la cuestión... claro, es que ahora mismo hay más palabras... Es interesante que estamos aquí y que podría ser avanzar en esos debates políticos, que pueda hacer... O sea, ¿hay alguien que quiera decir alguna de las claves que cree que...? Yo creo que es más interesante que el debate se produzca entre la gente que ha asistido a... Claro, porque voy a hacer las dos últimas palabras que hay. Exactamente, voy a dar la palabra, que es una pregunta breve. Yo quería hacer una pregunta a ella, antes de que se vaya. Sé que es una pregunta que requiere quizá un razonamiento más profundo, pero no me lo puedo contar. Y me parece que has dicho antes brevemente el tema de los niños que quieren cambiar el sexo. Y me parece que ahora hay un debate si los padres deberían de fomentarlos, si deberían de reprimirlos. Que los niños no quieren cambiar de sexo, los niños son del sexo que son ya. Sí, no, pero hay, por ejemplo, lo que ha pasado, creo que el matrimonio, yo no estoy muy puesto en los temas, pero el matrimonio entre Brad Pitt y creo que es su hijo que quería cambiar de sexo, no lo sé. Pero ahora hay un su hijo, si es su hijo, pues será el hijo que es. O sea, lo digo y antes he comentado, o sea, el concepto del cambio de sexo, o sea, yo no he cambiado de sexo. El hijo de Angelina Jolie no ha cambiado de sexo y, a ver, un hablé famoso. Y no sé, Viviana Fernández no ha cambiado de sexo. Es decir, somos quienes somos, hemos sido y seremos. Dentro de que yo cuando era niña no soy la misma y a la vez soy la misma que quien soy ahora. Pero lo del cambio de sexo o de empezar la vida de cero o el salir del capullo de la crisálida, vamos a olvidarnos porque es un mito que también le viene muy bien al sistema reproducirlo, ¿eh? El tema del cambio de sexo para ajustarnos a ciertos parámetros de ser hombre y de ser mujer. Yo no he cambiado de sexo, nunca. No he cambiado de sexo porque siempre he sido quien soy. Otra cosa es la apariencia de los genitales, pero otra vez, los genitales son los genitales. Y el sexo y mi identidad es mi identidad. Y van por caminos muy distintos.
¿vale? Eso con respecto a lo de cambio de sexo, por si sirve para un poquito la reflexión. Hay un debate con respecto... A ver, hay un debate falso que es, igual no sé si te refieres a eso, si es que los niños se deberían de operar o no, de los genitales. Ese es un debate falso porque los niños no se pueden operar. Es decir, por ley no se pueden operar, o sea, es inviable. O sea, un médico que haga eso va a ir a la cárcel. Con lo cual es un debate falso. Otra cosa es que la gente considere el cambio de sexo que a un niño que es niño se le considere niño y se le acepte como niño. Pero eso no tiene nada que ver con operaciones. Un niño y una niña no necesitan operaciones, no necesitan intervenciones de endocrinos. Lo que necesitan es, pues no sé, que se les trate bien, que se les reconozca, que se les dé muchísimo amor y muchísimo cariño. Y en el caso de Brad Pitt y Angelina Jolie, si su hijo, pues mira, con todo el orgullo se lo llevan, pues mira, fantástico, ¿no? Pero cambiar de sexo, como que no le ha cambiado de sexo. Va a haber, hay una palabra más solo, después la respuesta bueno, y ya cada uno abiertamente. O sea, ahí no he respondido a una pregunta, pero bueno. ¿Perdón? Sí, claro. Sí, había una pregunta de ella. Hay una palabra pedida, entonces yo creo que lo mejor, claro, le doy la palabra, ya hemos tenido el debate y ya comenzamos la pregunta del cierre. Había dos preguntas y el debate de que había. Bueno. Me gusta esto que has dicho porque es como quería empezar yo con esto de quererlos mucho. Al final, si ahora se puede hablar de cosas que hace 20 años no, yo creo que tiene que ver porque ahora por fin vamos entendiendo una mayoría de gente o una minoría no tan pequeña que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera y a entenderse a sí mismo como quiera y los demás tenemos que respetarlo, cosa que hasta ahora no siempre ha pasado. Y mi tesis está en que gran parte de estas discriminaciones vienen de la homofobia, de la misoginia, porque tú lo comentaste antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo femenino, un hombre que se feminiza o una mujer que se masculiniza, están tocados de alguna manera por lo femenino. Entonces ya están estigmatizados. Y aquí voy a lanzar una reflexión que no sé si es válida o no, pero bueno, yo tengo una teoría ahora mismo que creo que tiene que ver con el hecho de que esa misoginia social hace que el varón heterosexual estándar al enfrentarse a cualquiera de estas situaciones, pues se ve interpelado, se ve puesto en cuestión, ¿no? Entonces duda y le molesta que le hagan dudar de sí mismo porque entonces le ponen de nuevo en ese nivel inferior. Y por eso creo que esta lucha LGTBIQ tiene mucho que ver con la lucha feminista que está hablando de la violencia. Y creo que también tiene que ver con la lucha de los inmigrantes y tiene que ver con la lucha de los discriminados en general. Al final, en el encuentro de círculos alemanes que tuvimos hace unas cuantas semanas, hablamos de eso en los talleres de feminismo muy claramente. Es una más de las muchas discriminaciones y hay gente a la que le toca una y hay gente a la que le tocan muchas y entonces están al final de la escala social. Y se trata, pues eso, un poquito de entender la discriminación de cada uno, ser solidarios con todas ellas y empoderarlo. No hay pregunta, era una cosa. Muy bien. ¿Las dos respuestas? Todas ya. No, pero sí. ¿Hemos cerrado el turno de debate? Vamos a ver. A ver, hemos terminado los turnos de palabra. Entonces había dos preguntas para responder. Son 26, tenemos que contar, claro, pero la contestamos en el cierre porque se tiene que ir o se llegue tarde. Entonces, como nos teníamos que dejar en media, contesta todas tus preguntas y cierra, tú cierras, yo cierro y punto. Vale, yo tenía la pregunta que has hecho tú, que significa que la transexualidad, así como etiqueta, desaparezca de los manuales de diagnóstico. Bueno, creo que hay como varios estados intermedios y uno es que desaparezca de la parte de trastornos psiquiátricos y otro que desaparezca de la parte de trastornos en general, ¿vale? Estamos en ese camino. A ver, aquí, ¿cuál es la trampa?
La trampa es que la gente trans no tiene power, ¿vale? Y porque no tienen trabajo, porque, bueno, pues todo esto que hemos ido comentando. Y por otra parte, que los modelos de sanidad sean públicos o sean semiprivados o privados, como en el caso de Estados Unidos, todos los reembolsos a través de aseguradoras, incluso la sanidad pública, como es el caso del Estado español, vienen a través de diagnósticos reconocidos en este tipo de manuales, ¿vale? Punto número 1, no toda la gente, ni muchísimo menos, necesita de intervenciones quirúrgicas. O sea, es otro mito que tenemos que desterrar porque rompe con esta imagen de qué es una mujer y qué cuerpo tiene, qué es un hombre y qué cuerpo tiene. Pero en todo caso, quien lo necesite, pues las reglas de juego que están impuestas también en este sistema capitalista en el que nos movemos requieren de diagnóstico. Yo creo que aquí lo que hace falta es una reflexión de calado y de fondo de a ver, y sin deslegitimar a nadie, ¿eh? Pero llegará el momento donde tengamos el cuerpo que tengamos, los genitales que tengamos y los caracteres sexuales secundarios, terciarios o primarios que tengamos, se nos deje y se nos respete como somos, porque esto implica que una chica que le sale barba se le considere chica. Esto no solo es el caso de una chica que ha nacido con pene, o sea, es que hay chicas que tienen verdaderos problemas porque tienen una pilosidad que no entra dentro de la categoría de mujer y también están hormonalísimas. A esas personas se les va a dejar en paz, se les va a respetar y se les va a tratar en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Claro, evidentemente estamos hablando de un cambio de paradigma y de un romper las rigideces de esas etiquetas de lo que significa ser hombre y mujer, que yo creo que en mi vida no lo voy a ver, pero que es a donde deberíamos de ir. Y entonces el debate sobre si necesitamos diagnóstico o no necesitamos diagnóstico creo que desaparecería. Entonces es un trabajo de educación y es una carrera de fondo que quizás dé sus frutos dentro de algunos cientos de años. La otra pregunta... ¿Eh? Perdón. No me acuerdo de la otra pregunta que tenía. Las capturas públicas. Yo he preguntado del tema de la familia. Sí, claro. Yo creo que lo podemos contestar las tres, pero bueno, yo como me tengo que ir igual soy la primera, ¿vale? Vale, pues ya está. Un minuto. TikTok. Uy, ni un minuto. Es que me ha puesto la arma. Fundamental, claro. La familia y la familia nuclear. Todos estos discursos de extrema derecha, del fenómeno del homonacionalismo, de aquellos homosexuales habitualmente con poder adquisitivo que conforman familias muy parecidas a los modelos nucleares sin ningún tipo de cuestionamiento del orden social imperante. Estos movimientos homosexuales que discriminan y que rechazan a las personas que tienen que emigrar, o sea, y todo lo que no entronque en estos modelos familiares nucleares, o sea, a la discriminación, o sea, entonces yo creo que es fundamental cuestionarse los modelos familiares que establecemos e incluso poner en cuestión el propio concepto unívoco y rígido de lo que significa familia hoy en día en nuestras sociedades. O sea, es fundamental. Es que es uno de los ejes en los que se fundamenta la sociedad cis heteropatriarcal. Es que es un instrumento de control si lo analizamos un poco más en profundidad. El asimilacionismo de cierta parte del movimiento del LGTB ha venido por quedarse en el logro, y parecía que no había nada más, del matrimonio. Pero es que mira todo lo que hay de más. O sea, está en cuestión el control que se ejerce sobre nuestras vidas. Y no hablo sobre la mía, que he ido donde un psiquiatra y he pasado historias estrambóticas. No. Hablo de cómo se configura nuestra individualidad.
Y esa transmisión de esas reglas no escritas por las cuales nos regimos todas y todos, se hace, entre otras vías, a través de la familia también, ¿eh? O sea que no es, o sea, es una cuestión muy importante la que has planteado, ¿eh? A ver, ojo, que tampoco estoy diciendo, no quiero criminalizar a quien, siendo un chico, se embaraza con una chica y que peca a un niño, pero es verdad que todo el sistema de valores que hay por detrás las llevamos arrastrando miles de años. ¿Y qué es lo que forma el patriarcado capitalista? O sea, es una de sus bases. El concepto de familia. El concepto de familia nuclear, además. Pero... Jo, me dais mucha envidia. ¿Os vais a quedar de party por la noche? Sí, porque también os digo, una de las cosas por las que hay que luchar es por desbarrar y por hacer la fiesta muy bien, porque en eso tampoco nos podemos traer. Yo quería comentar algo sobre la ciencia cremallera, pero como me voy a enrollar un poco en el tema de la familia, si quieres luego lo comentamos, porque ya se ha dicho bastante, ¿no? El tema del modelo familiar, yo como una compañera estoy completamente de acuerdo de que el modelo familiar es una pieza clave, ¿no? Pero porque de aquí vienen muchas cosas, o sea, yo creo que el tema de la familia nuclear tradicional es una manera de institucionalizar socialmente la división sexual del trabajo. Y con la división sexual del trabajo, las esferas públicas y privadas, ¿no? Las esferas públicas más relacionadas a la política y trabajo con el mundo de los hombres y las esferas privadas con el mundo de las mujeres. Que sí, que parece que las mujeres nos vamos incorporando a la esfera pública, siempre con una discriminación tanto vertical como horizontal, porque los puestos de trabajo que escogemos mujeres y hombres no suelen ser los mismos. O sea, hay un sesgo bastante importante de género en muchas profesiones, como se puede ver simplemente estudiando las listas universitarias, ¿no? Del estudiantado de cada una de estas carreras. Y al mismo tiempo, los hombres no se han incorporado, por norma general, a la esfera privada en la misma medida en la que las mujeres lo hemos hecho al entorno laboral y político. En ese sentido, decía Carol Bachmann que durante la Revolución Francesa el pacto social se cimentó sobre un pacto sexual. Claro, el modelo de Estado que se creó en ese momento de la historia, que es el que, bueno, que luego potenciaría la construcción del Estado moderno, estaba constituyendo el espacio de vida, realmente. De quién es primero ciudadanía, y quedaron fuera muchas personas, entre ellas mujeres, personas con problemas de salud mental y hombres sin propiedades. ¿Quién es el ciudadano? ¿Cómo? ¿Y qué es el Estado? ¿Qué parcelas de nuestra vida son competencias del Estado y qué parcelas de nuestra vida cada uno que se las apañe como pueda, ¿no? Y para que esto no sea algo, un fracaso total, la necesidad, porque en este mismo proceso Voltaire explicó el Emilio, en el que se hablaba, se sentaban las bases de la educación sesgada para mujeres y hombres, de qué es ser un hombre, que se nos habla del Emilio como algo muy sí, el libre ciudadano, pero es que había un capítulo para las mujeres, no estaba hablando de mujeres y hombres cuando describía la vida de Emilio, de un ciudadano. Hay un capítulo sobre Sofía, así de pequeño, en el que se afirman cosas como que a las niñas hay que enseñarlas desde chicas que cuando se las llamen dejan de jugar porque tienen que aprender a estar siempre disponibles. Y Rousseau, de hecho, perdón, me he ido por la rama. Rousseau, de hecho, es el padre de la educación, de cómo se sentaron las bases de la educación, ¿no? En ese proceso también vemos que hay una definición de qué modelo familiar estamos persiguiendo, pero también un poco para que no haya colapso. O sea, a día de hoy, los roles de género, incluso en las parejas del mismo sexo, siguen experimentando este problema. O sea, la típica pregunta de, bueno, sí, pero ¿quién lleva los pantalones, no? Siempre hay uno de los miembros de la pareja que parece que están más dedicados a la familia, esto lo vemos incluso en Modern Family, o sea, que es una cosa que está al orden del día, y quién es el miembro más femenino y más masculino, ¿no? O que en el tema de la transexualidad, el fenómeno del passing, que lo ha comentado ella también al final, de la única transexualidad que aceptamos es la transexualidad que no se nota. El hombre trans, que se puede disimular un poco más, o la mujer trans, muy asimilada a la feminidad estándar. Una mujer trans o un hombre trans queer o con una expresión de género que no se conforme con los roles tradicionales, con la imagen tradicional de mujer o de hombre, se estigmatiza. ¿No? Han hecho una película sobre eso hace poco, ¿no? La de, ¿cómo se llama? La chica danesa, ¿no? Que, sí, bueno, pero
Hay una frase que de hecho es muy llamativa, esa película se puede analizar mucho más a fondo de lo que yo creo que se ha hecho, en la que dice, no, tiene mala cara, se está quedando muy delgada, ¿no? No, es muy delgado, porque en ese momento estaba, no sé si habéis visto la película. El caso es que le dicen, no es él, es Lili que está controlando su línea. Es decir, como si, además de una cosa rara de que la persona transexual tiene una parte hombre y una parte mujer, que depende si está vestido de hombre o de mujer, es su parte femenina quien está haciendo que pierda peso para que esté más delgado. O sea, esto me pareció atroz, porque luego buscáis una foto de esta persona que existió verdaderamente y no era delgada. O sea, era una mujer trans, pero no era delgada. No sé por qué esta asociación incluso dentro de la transexualidad para fomentar el fenómeno del paciente. Sí, ya concluyo. Y lo último, sí, hace mucho hincapié en que el tema del modelo familiar es también un elemento clave en la organización social del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque es una unidad de producción, en este caso de producción de clase trabajadora, es la unidad donde se crea el trabajo de crianza y de reproducción, que se convierte en algo muy atomizado. No nos permite crear un concepto de familia mucho más amplio, lo que decía Ana Gabriel, de la familia tribu en vez de la familia nuclear, que daría el traste con el sistema capitalista, porque no sería capaz de competir con esa estructura social, ¿no? Además de unidad de consumo que como publicista puedo comentar grandes atrocidades hechas en torno al ciclo familiar, ¿no? Nido lleno 1, nido lleno 2, y esto las personas que trabajamos en marketing lo sabemos, ¿no? ¿Qué productos le vendemos a cada familia según en qué fase familiar se encuentren? Y nada, ya termino. Muchas gracias por todo el debate que siempre. Yo para contestar a lo que ha dicho Natalia y cerrar un poco, porque creo que vamos pillados y si os queréis tomar un café y fumar un piti, pues, y tener esa pausa para la siguiente, que no sé si hemos recordado que al final la siguiente charla es en el sótano, ¿sabes? Hombre, el partido es, o sea, al final es un reflejo de la sociedad también, la sociedad es machista y el partido relativamente pues tiene también la antiutopía. Lo que pasa es que yo creo que toda la gente que está trabajando en el colectivo sí que está haciendo su trabajo para erradicar un poco eso dentro del partido. Hay gente que está haciendo talleres de construcción masculina que creo que nos sirve muchísimo, sobre todo porque dentro del colectivo, también hay machismo. Entonces es importante hacer eso, porque es que al final si no nos quedamos con la imagen de el gay guapete, que nos gusta a todas, muy músculo, tal, y eso no es representativo del colectivo. Luego a nivel de, hay que hacer trabajo todavía ahí, lo se está haciendo, y yo creo que el partido lo que tiene que hacer es visibilizar, como decía David antes con el tema de la lista de cremallera y con un montón de cuestiones, visibilizar más al colectivo y la potencialidad que eso tiene, y no quedarnos solo en el Día del Orgullo, que parece que es que no hay otro día, porque sabiendo que yo al final soy lesbiana 365 días del año, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso. Yo creo que también es importante al final que, por ejemplo, la gente que habéis estado aquí y que no estéis dentro del colectivo, os visibilicéis y digáis, oye, yo estoy aquí y estoy apoyando esto porque sois aliados, y también, para nosotros eso es necesario. Es necesario que haya gente ahí también que lleve nuestra voz por otros sitios. Entonces, bueno, que no, Podemos no está exento de nada, ¿vale? Sí, esa es la respuesta. Y nada más. Que muchas gracias. Me parece que el debate ha sido muy interesante, que habéis participado un montón y eso te agradece un montón, ¿eh? O sea que está genial. Una cosa que añadir, la pausa es hasta las 5.